Imagina estar en un pueblo donde tus propios vecinos pueden señalarte, y una sola palabra bastaba para condenarte a la horca. Un lugar donde las noches estaban llenas de gritos, sombras acechando en las ventanas y voces que no eran humanas. Salem. 1692. Lo que comenzó con unas niñas convulsionando. En la oscuridad desató uno de los episodios más inquietantes de la historia. Juicios, acusaciones, muertes y un legado misterioso que hasta hoy sigue intrigando a quienes caminan por sus calles. ¿Fue histeria colectiva? ¿O algo más profundo lo que sacudió a esta pequeña comunidad? Las preguntas persisten, los testimonios nos hacen reflexionar, y las lecciones de aquella época nos recuerdan la importancia de la justicia y la razón. ¡Quédate conmigo! Porque lo que estás a punto de descubrir sobre Salem te hará ver la historia desde una perspectiva completamente nueva. Imaginen un pequeño pueblo de Massachusetts, IN 1692 calles estrechas, cubiertas de nieve, casas de madera y una comunidad puritana donde la fe y el miedo se entrelazaban como hilos en un tapiz oscuro. Todo comenzó en una noche gélida de invierno, en una habitación apenas iluminada por el tenue parpadeo de una vela. Un grupo de niñas experimentó algo que desafía toda explicación racional. Sus cuerpos se retorcían de formas imposibles, sus ojos se tornaban blancos como la luna y de sus gargantas emergían voces que no parecían pertenecer a este mundo. ¿Pueden imaginarlo? El terror que debió sentir aquella comunidad cuando una de las niñas, con voz temblorosa, señaló hacia las sombras y exclamó: ¡La bruja está aquí! Pero esto fue solo el principio. Ann Putnam Jr., una de las principales testigos, describía experiencias que pondrían los pelos de punta a cualquiera. Hablaba de presencias espectrales que la visitaban en la noche, de sensaciones físicas inexplicables, como si manos invisibles la atacaran en la oscuridad. Los testimonios se multiplicaron como un eco en el valle. Vecinos respetables juraban ver sombras danzando entre los árboles, siluetas oscuras, acechando desde los rincones más oscuros de sus hogares. El miedo se propagó como un incendio en un campo seco. ¿Qué estaba sucediendo realmente en Salem? ¿Era una manifestación de histeria colectiva alimentada por el aislamiento y el fanatismo religioso? ¿O había algo más? Algo que la razón no puede explicar. Acechando en aquellas tierras puritanas, los registros históricos nos han dejado un testimonio escalofriante de estos eventos. Pero algunas preguntas permanecen sin respuesta hasta nuestros días. Lo que comenzó como una serie de extraños incidentes se convirtió en uno de los capítulos más intrigantes de la historia americana. Esta historia nos recuerda que el miedo puede ser más peligroso que cualquier amenaza real, y que la línea entre la realidad y la imaginación puede ser más delgada de lo que pensamos. Salem, un nombre que aún hoy evoca escalofríos y susurros inquietantes. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando el miedo se apodera de toda una comunidad? En Salem, la desconfianza se extendió como un virus invisible. Vecinos que antes compartían el pan comenzaron a verse con recelo. Amigos de toda la vida se convertían en extraños ante el peso de las sospechas. Imagina por un momento a Abigail Williams, una joven cuyo testimonio helaría la sangre de cualquiera. Describió a una figura alta, vestida de negro, con ojos que ardían como carbones encendidos, acechando en los campos nocturnos. Sarah Churchill, otra testigo, relataba cómo su cuerpo parecía moverse por voluntad ajena, como una marioneta en manos invisibles. Pero lo más intrigante es que Salem no se quedó en el pasado. Los visitantes actuales experimentan fenómenos inexplicables en las casas preservadas. Cámaras que fallan sin explicación, susurros captados en grabaciones donde no debería haber nadie. Y esa misteriosa sombra en la Witch House, antigua residencia del juez Jonathan Corwin, en Gallows Hill, donde las ejecuciones
tuvieron lugar. Los testimonios modernos hablan de luces flotantes en noches de niebla y siluetas que desafían la lógica, proyectando sombras más largas de lo humanamente posible. El ganado muere sin causa aparente. Las cosechas se marchitan de forma inexplicable. Y los niños despiertan aterrorizados, hablando de figuras sombrías tras sus ventanas. ¿Y si todo esto fuera más que simple histeria colectiva? ¿Y si el miedo extremo de aquella época hubiera abierto una grieta en la realidad? Una puerta hacia algo que no podemos comprender completamente, pero que sigue manifestándose en el presente. Selam nos recuerda que hay lugares donde el pasado nunca duerme, donde las fronteras entre lo real y lo sobrenatural se difuminan. Un recordatorio de que hay misterios que, incluso siglos después, seguimos sin poder explicar. El cementerio Old Burying Point guarda secretos que han perdurado por siglos. Los visitantes relatan encuentros peculiares, una figura silenciosa con atuendo colonial que aparece entre las lápidas antiguas como un guardián del tiempo. Las grabaciones captan sonidos inexplicables, susurros que parecen querer contar una historia olvidada. Los investigadores que visitan el lugar documentan fenómenos fascinantes. Cambios repentinos de temperatura, equipos electrónicos que se comportan de manera errática y sombras que danzan al atardecer entre los monumentos históricos. En Gallows Hill, cada paso parece despertar ecos del pasado. Una visitante compartió una experiencia intrigante mientras grababa un video con su teléfono. Captó algo que desafía la explicación. Un suave murmullo que pronunciaba palabras que solo ella podía entender. Los escépticos tienen sus teorías. Por supuesto. Hablan de sugestión, de la forma en que nuestra mente puede jugarnos trucos cuando conocemos la historia de un lugar, pero hay algo más profundo aquí, algo que nos hace reflexionar sobre nuestro pasado. La verdadera historia de Salem nos recuerda la importancia de la justicia y la comprensión. Aquellas personas acusadas en 1692 no eran practicantes de magia, eran vecinos, amigos, miembros respetados de su comunidad. Su historia nos enseña sobre la importancia de defender la verdad y proteger a los inocentes. Cuando caminas por Salem, después del atardecer, la niebla envuelve las casas coloniales en un manto de misterio. El aire fresco de Nueva Inglaterra te hace estremecer y por un momento sientes que has viajado en el tiempo. Esta ciudad nos recuerda que debemos aprender de nuestra historia, honrar la memoria de quienes nos precedieron y construir un futuro basado en la comprensión y el respeto mutuo. Los juicios de Salem, un capítulo oscuro de nuestra historia que aún resuena en el presente. Hace más de 300 años, estas calles fueron testigos de una tragedia que marcó para siempre el espíritu de esta ciudad histórica. Muchos visitantes aseguran sentir una presencia especial al caminar por Salem. El ambiente cambia cuando el sol se oculta y las farolas proyectan sombras misteriosas sobre los edificios coloniales. El viento susurra historias entre los árboles centenarios, como si quisiera compartir secretos de otro tiempo. ¿Has sentido alguna vez esa sensación de que alguien te observa? En Salem, esa sensación cobra un significado único. Los lugareños hablan de energías que permanecen, de historias que buscan ser contadas, de almas que aún recorren estas calles empedradas. Te invito a descubrir más sobre los misterios de Salem. Si te ha intrigado esta historia, no olvides suscribirte para más relatos fascinantes sobre lugares legendarios. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los enigmas que el tiempo no ha podido borrar.